Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola, profe. Hola, Hola, profe. hola. ¿Cómo están? Hola, profe. Qué tal las mini vacaciones? Muchachas, muchachos, de seguro ya lo saben, la gran mayoría ha leído los mensajes de que ya estaban disponibles las notas del certamen uno. De manera general, felicitarlos, muy bien, salieron muy bien todos de manera general. Cualquier duda que tengan, me escriben al correo. La mayoría de los puntos, y, y pucha, de los que perdieron el 100 que fueron altos, que estuvieron ahí como con 95, 90, el mayor error estuvo en las funciones de búsqueda, cuando tenían la tablita que debían desplegar la función para el lado. Hicieron muy bien la función de búsqueda, pero les decía, deben automatizarla de forma tal que la puedan correr a la derecha, algo así les decía, como que el indicador de la columna no debían ponerlo con número, porque si lo ponían con número, después tenían que ir a cada celda y cambiar el número. Eso recuerda, lo vimos en la primera clase de búsqueda, que casi al final de la clase, después que habíamos visto lo de búsqueda, regresamos a ese ejercicio y les dije cómo automatizarlo. Y lo que debían hacer era, en lugar de poner 1, 2, el número de la columna, era utilizar la función coincidir y buscar entonces con la función de coincidir esa posición que representaba al final esa columna, y eso era, la pregunta esa eran 15 puntos y eso específicamente eran 5 puntos. Lo vimos en esa clase y lo vimos luego después en los repasos. Fue donde más hubo los problemas. Los filtros avanzados estuvieron muy bien, de manera general estuvieron muy bien. La tabla dinámica yo creo que ahí no hubo pérdidas, muchas pérdidas de puntos, pero los filtros avanzados realmente bastante bien los resultados con los filtros avanzados y ese tema de las funciones de búsqueda, la buscarla de máximo, todo. Yo creo que esa fue, ahí creo que nadie perdió punto en buscar el máximo. Así que de manera general, mucha felicidad, muy feliz con sus resultados. Y ahora seguimos hablando de Trinket y de algoritmos, que recuerden que más allá de, como siempre les digo, más allá de saber trabajar en Trinket, nosotros necesitamos entender de qué van los algoritmos, ¿ya? Y antes de seguir, decirles que ya está publicada la tarea número 3, que es sobre algoritmos y en Trinket. Tienen que leerla, yo les sugiero papelito en mano y un lapicito, y ir anotando y ir haciendo por paso qué valores me dan, qué me piden de entrada, qué me piden de salida, como hemos visto en clase, y además con los elementos que vamos a ver. Yo les subí para el lunes pasado, y para que lo vean cuando quieran, pero para no perder esa clase, videos sobre ruteo en Trinket, ¿ya? Que recuerden que el certamen, el Trinket, lo único que se va a evaluar es ruteo. Entonces es importante que ustedes entiendan cómo hacer el ruteo y que entiendan la secuencia de los algoritmos para poder hacer ese ruteo. Allí tienen los videos que les subí, es casi como una clase porque dura, creo que en total como 1 hora 10 más o menos, y tiene videos tiene 4 ejercicios de ruteo, creo que 2 con funciones y 2 sin funciones, para que los vean. Te paso al tiro el link pero te lo muestro acá en aula. Nosotros tenemos, les comparto acá, María, acá en aula, en información general, tenemos acá los links de las clases, que es el que están accediendo, los links de las ayudantías. Ustedes, todos los links están disponibles para todos los paralelos, es decir, ustedes pueden acceder a cualquiera de los links para ver la información. Y acá donde dice el link de clases grabadas, aquí en clases grabadas, paralelo 102, nos lleva a un Excel, y en este Excel yo les pongo los links de las clases, ¿ya? Lo que dicen el número de la clase 1, 2, 3, ese es el video de la clase que hacemos. En este caso les puse 11, más allá de que no vimos esa clase como tal, pero les puse 11 para que lo tengan grabado, que no es, voy a ver el video por si acaso, ¿no? Como es en el caso este que yo les pongo aquí en violeta, en morado más claro, en violeta clarito,
estos videos son videos extras que ustedes pueden ver o pueden no ver. Son videos con soluciones de ejercicios que les sirven a ustedes para repasar, sobre todo porque pueden hacer el ejercicio antes y después ver las respuestas. Son esos ejercicios, son estos videos que están en morado, pero los de las clases están en blanquito, dice la fecha y dice el número de la clase. Y acá, ¿qué es lo que les pongo? Donde se encuentra en aula la documentación vista en esa clase. Es lo que les estoy poniendo. En esto no tiene documentación porque generalmente los videos que yo les pongo acá de soluciones de ejercicio que son o videos grabados específicamente con la solución de algún ejercicio o son videos que extraje, fragmentos de videos que extraje de clases anteriores, ¿ya? En este caso de ruteo hay uno de los videos, si mal no recuerdo, es una clase del semestre pasado que le extraje esa parte únicamente del ruteo y le creé un ejercicio, un video para que ustedes vean. Entonces, generalmente esos videos cuando van a YouTube, en la descripción del video tienen el link al documento. Por eso, porque si no en aula nos podríamos perder o algo. Por eso esos videos que son para que ustedes refuercen contenido, para que vean otros ejercicios, generalmente, o si no les pongo el link acá de dónde está el documento, el archivo que vimos, está generalmente en el video, ¿sí? Eso es en cuanto a la organización, por decirlo así, de las clases, y acá les puse como la lista de reproducción donde van a ver todos los videos que hemos visto durante el semestre y además si quieren ver otros videos de manera general. Generalmente todo lo que ustedes necesitan para los certámenes y las tareas generalmente están en los videos, ¿ya? Buscar quizás otros videos sería atormentarse muchísimo más. Es mi sugerencia, pero ustedes revisan lo que ustedes deseen, ¿ya? Entonces nosotros en la clase pasada vimos los algoritmos, estuvimos viendo, digamos que la parte de variables y condicional. Ahí nos quedamos. Pero ¿qué sucede? Que no solo con eso nosotros vamos a resolver los problemas que se nos planteen. Y tenemos otras estructuras que vamos a ver. ¿Y por qué es importante entenderlas ahora, muchachas, muchachos? Porque así les va a ser más fácil después en Visual Basic. En el momento que ustedes entiendan la lógica de esa programación, después les va a ser mucho más fácil en el momento de programar en Visual Basic. Solo lo vamos a decir con otro, lo vamos a escribir con otro lenguaje, pero es lo mismo. Entonces, acá vamos a comenzar a ver los ciclos. ¿Alguien recuerda o sabe qué significa ciclo? No lo llevemos a programación, vamos a verlo en español. Para ustedes, ¿qué significa ciclo? ¿Qué es un Algo ciclo? que se repite. Muy bien, Ignacia, es algo que se repite. Es algo que una misma acción se va a repetir X cantidad de veces. Puede repetirse un número definido de antemano, no sé, 5 veces, vamos a repetir algo 5 veces o vamos a repetirla 6 o vamos a repetirla hasta que pase algo, ¿ya? Entonces, hasta que el color sea violeta, no sé, algo que se me ocurre. Entonces ya vieron cómo yo no sé qué voy, en el ciclo anterior yo sabía que iba a ser 5 repeticiones, en el otro yo no sé cuántas repeticiones voy a hacer. Entonces eso, vamos a ver las diferencias de esos ciclos. Aquí yo les puse, vamos a hacer uno nada más, ¿ya? Porque no nos alcanza para poder ver más ejercicio. Vamos y ver cómo es esto de los ciclos, ¿ya? Y vamos digamos, eh, a aprender jugando, ¿sí? Entonces, les comparto por acá y les paso por el chat el link, en todo caso. Y ahora, ¿qué queremos hacer? Fíjense que tenemos a Dúa, a nuestra amiguita Dúa, que quiere llegar al churrasco y tenemos varias posiciones. Y fíjense cómo tenemos acá algo que nos dice repetir y mover. Esto tiene 2 formas de hacerlo. ¿Qué forma ustedes creen que necesitaríamos menos cantidad de bloquecitos para llegar al churrasco? El repetir. Muy bien, fíjense que el enunciado les dice usando una sola vez
el bloque mover. Es decir, vamos a utilizar el mover una única vez. ¿Por qué? Nosotros podríamos decir, bueno, profe, utiliza el bloque mover 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces. Es verdad, podemos utilizarlo 7 veces, pero imagínense que no sé, que tenga 100 posiciones. Imagínense tener que caminar 100, tener que repetir un bloque 100 veces, mover, mover. Cuando, como dice Ignacia, podemos utilizar el repetir. En este caso, le cambiamos por 7 y vamos a mover a la derecha. Ahora, el comer churrasco, ¿lo ponemos dentro del ciclo o fuera del ciclo? Afuera. ¿Por qué? Porque si no, en cada bloque que pare va a comer el churrasco, porque se tiene que repetir 7 veces. Muy bien, Ignacia. Entonces vamos a probar, vamos a ver si... ¿Ven cómo va caminando? Tenemos el mover una única vez, tenemos el mover una única vez y lo vamos a repetir 7 veces. Si no, de lo contrario, imagínense, yo tendría que poner algo así y ahí hasta llegar, porque si yo utilizo esto nada más, me va a caminar, ¿qué? 3 posiciones nada más. Entonces, para llegar al final me faltarían todavía seguir moviendo, utilizando el mover 7 veces. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? La idea de por qué vamos a utilizar de manera general los ciclos. Acá hay más ejercicios. Yo se los dejo para que ustedes jueguen en sus casas a ayudar a Dúa, ayudar a la llama, a dibujar, para que ustedes vean por qué es necesario, por qué utilizamos ciclos, ¿sí? Entonces, ahora esos ciclos los vamos a escribir, allí decíamos repetir, ¿ya? Ese jueguito estaba en español. ¿Qué sucede? Que los lenguajes de programación, todos los que se han creado hasta el momento, son en inglés. Entonces nosotros vamos a utilizar ese mismo repetir ahora en inglés. ¿Y qué sucede? Que tenemos, digamos que no solo un tipo de ciclo repetir, sino que tenemos ahora otras variantes de ciclo, pero que van a funcionar igual porque se van a repetir. Y uno de ellos es el ciclo while. ¿Y qué me dice while en inglés? ¿Quién me dice qué significa la palabra while? ¿Quién en inglés me ayuda a saber qué significa la palabra while? Mientras. Muy bien, muy bien. Es mientras. Entonces, ¿qué me va a decir el ciclo? Que mi ciclo se va a ejecutar mientras esté pasando algo, ¿ya? Y ese pasando algo es una condición. ¿Ya? Por eso es importante saber eso. Mi ciclo se va a repetir mientras pase una condición. ¿Y qué condición es? Ya vamos a ver qué es la condición que nosotros vamos a poner acá. Y vamos a ver que eso mismo lo vamos a utilizar en Visual Basic. Entonces, por eso es importante y lo que yo les digo que aprender cómo es que funciona ese ciclo. ¿Cómo lo vamos a escribir en Trinket? Pues vamos a utilizar este bloque que tenemos por acá. Utilizamos este bloque y acá le ponemos la condición. Pero primero, saber de qué va el ciclo, que se va a repetir mientras esa condición sea verdadera. Es como en el if. ¿Se recuerdan que en el if nosotros decíamos, no sé, si la variable es mayor de 5, hacemos esto. Si no, hacemos esto otro. Entonces, esa misma condición nosotros podemos decir aquí, mientras la variable sea menor que 5, es decir, mi ciclo se va a ejecutar mientras esa variable sea menor de 5, ¿entiendes? Entonces, las condiciones que vamos a utilizar en el while son iguales a las condiciones de un if, con la diferencia que en el if se ejecuta una vez y en el while se ejecuta mientras esa condición sea verdadera. ¿Van conmigo, muchachas, muchachos? ¿Van conmigo? Sí, profe. Sí, profe. Súper. Ustedes me dicen si cualquier duda. Y junto con el while tenemos el until. ¿Alguien sabe qué significa until en inglés? Hasta. Hasta, muy bien, Francisca. Hasta, entonces, esta es como que varía un poco con el while, pero lo que nosotros hacemos con el while podemos hacerlo con el until. Y lo que hacemos con el until lo podemos hacer con el while, solo cambian modificaciones. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que se va a repetir hasta que se cumpla una condición. ¿Ya? Entonces ahí varía la forma de
de poner quizás la condición. Si yo quiero que mi ciclo se ejecute hasta que la variable sea menor que 5, entonces, mientras la variable sea menor de 5, entonces yo digo que mi ciclo se va a ejecutar hasta que la variable sea igual a 4. Por ejemplo, porque si es menor que 5 nunca va a llegar al 5, ¿no? Siempre se va a determinar en 4. Entonces, yo digo hasta que la variable sea igual a 4. Y el ciclo ambos ciclos se van a ejecutar de la misma forma. Cambia, digamos, que esa manera de escribir la condición, pero funcionan igual. Entonces, además, tenemos, como vimos en el ejemplito que les puse anteriormente, tenemos también en Tinker tenemos el ciclo repeat. ¿Ya? Me va a repetir. Aquí no va a tener condición, aquí solo va a tener un número fijo de veces. Tenemos dos formas. Una, definir ese número de veces fijo, 10, 5 o A, es decir, que siempre que el algoritmo se ejecute, se va a ejecutar esa cantidad fija de veces. Y en el otro caso, yo puedo, en lugar de poner el número, poner una variable. Y recuerden que las variables guardan valores. Entonces, en esa variable que tiene que ser de tipo número, es decir, que tiene que ser numérica, en esa variable yo voy a guardar un número que puede ser un número que me dé el usuario. Entonces, en cada ejecución de mi algoritmo puede ser un número variado de veces. Y no 5 o no 10 como el caso anterior, sino el valor, por ejemplo, que se define en esa variable. Es la diferencia entre usar un número o usar una variable. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo otro que siempre tienen que tener claro en un ciclo? Que los ciclos son finitos. Puede ejecutarse 1.000.000 de veces, no importa, pero va a tener fin. Entonces nosotros tenemos que siempre cuidar que ese ciclo tenga fin. Y para eso, vamos a ver cosas que se van a cumplir siempre en los ciclos. En este ciclo de acá, en este ciclo anterior que vimos, está definido el fin. Desde el principio está definido, ya sea este 10 que pusimos aquí, 5, 10, el número que pongamos, o el valor de esa variable que no debe cambiar. Es un valor que va a estar en la variable, la diferencia es que posiblemente se la estamos pidiendo al usuario. Pero ya ahí sabemos. Pero ¿qué pasa con estos ciclos que se van a ejecutar mientras una variable sea, no sé, menor que un número? Esa variable inicialmente va a tener un valor. Pero esa variable necesita que vaya cambiando ese valor, porque si no, esa variable nunca va a llegar a ese 5. Recuerden, y no me canso de repetirles, que el computador no es inteligente. Nosotros tenemos que decirle al computador cada uno de los pasos que tiene que hacer para que él resuelva los problemas. Entonces, si nosotros nunca le decimos a la variable que va a estar en el ciclo, ve aumentando, el ciclo nunca va a parar. Y entonces es cuando el computador, nosotros decimos, se nos pegó el computador, se nos paró el computador, como le digamos, se nos frizó el computador, y es que el pobre se quedó ahí en un ciclo sin fin y no pudo detenerse. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer para detener esos ciclos? Y veamos acá. Esta diapositiva, escríbanla, cópienla, apréndansela, entiéndanla, porque es muy, 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 muy importante, ¿ya? Los ciclos con un número fijo de repeticiones, es decir, que nosotros vamos a saber que se van a repetir mientras que lleguen a un número fijo, son estos números de acá, donde vamos a utilizar el while. Miren, el while que utilizamos, generalmente vamos a utilizar más el while que el until, ¿ya? Acá tenemos el while, fíjense, y acá la condición de la que les había hablado. Fíjense que esta condición, disculpen mi trazado, fíjense que esta condición es igual a la de un if, ya, donde yo digo el contador menor que el total de iteración. Puede ser igual a la de un if, con la diferencia que se va a ejecutar más veces. Ahora, este número de acá, el total de iteraciones va a ser un número fijo, va a ser un número que se va a definir inicialmente. ¿Cómo lo vamos a definir? Hay muchas formas de definirlo, pero va a ser un valor que va a estar definido. Y esta variable, contador, es la que va a ir contando esa cantidad de iteraciones. Vamos a pensar que esto es un 5 y este comenzó en 1. Fíjense, yo lo inicialicé en 1. Ahora yo necesito que esta variable contador en la primera iteración ya tiene 1, en la segunda tome 2, en la tercera tome 3, en la cuarta tome 4 y después tome 5
para que ahí mi ciclo se detenga. Cuando ella tome 5, se va a detener. ¿Por qué? Porque no es mayor, no es menor igual, sino es menor. Entonces, cuando llegue aquí, mi ciclo se va a detener. ¿Cómo yo logro que esta variable vaya cambiando de valor? Pues eso es acá a lo que nosotros estamos haciendo aquí, que lo que estamos haciendo es aumentando el valor de la iteración. Donde decimos, la variable contador es igual a quién, a ella misma más 1. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Recuerden que las variables se actualizan su valor. ¿Y cómo nosotros actualizamos cuando queremos aumentar el valor de esa variable? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a ir aumentando 1. Es decir, por ejemplo, la variable inicialmente tiene valor 1. Si yo quiero ahora que ella cambie a valor 2, nosotros internamente ya implícitamente sumamos 1 más 1 es igual a 2. Pero nosotros tenemos que decirle al computador que lo sume. Pero y ese valor 2 yo voy a guardarlo en la misma variable. Es decir, la variable ahora se va a actualizar de ese valor 1, se va a actualizar al 2. Pero ¿cómo se actualiza el 2? Sumándole 1. Y eso... Profe, Sí. siempre se tiene que declarar primero la variable contador para que después le sume el 1. Siempre hay que inicializarla, ya sea en 0 o ya sea en 1. O, como después vamos a ver en Excel, vamos a ver que no siempre se inicializa en 0 y en 1, porque ya depende ahí de las celdas y eso. Pero bueno, normalmente la inicializamos en 0 o en 1. Ahí ya depende del ejercicio como tal. Si ustedes quieren que se ejecute 5 iteraciones, si le inicializo en 1 y digo menor que 5, no se va a repetir 5 veces, se va a repetir 4. Entonces ahí tienen que jugar con eso y depende del ejercicio, ¿sí? ¿Era esa la pregunta? Sí, profe, gracias. Entonces, ¿qué sucede? Esto que tenemos acá, aunque está aquí separado, es para ilustrarlo. Esto siempre tiene que ir ¿dónde? Dentro del ciclo, ¿ya? ¿Para qué? Para que en cada iteración del ciclo aumente su valor. Más allá de que ustedes lo ven acá afuera, debe ir dentro del ciclo. El contador sí va afuera, pero esto tiene que ir dentro del ciclo para que en cada ejecución se nos actualice ese valor. Y aquí estamos aumentando 1 porque estamos contando iteraciones, pero nosotros podríamos sumar cualquier otro valor, ¿ya? Si nosotros necesitamos sumar un 5, ponemos 5. Si nosotros necesitamos sumar un valor que no sabemos qué valor es, ponemos una variable. Van a ver que funciona de la misma forma. Eso es en cuanto a los ciclos que tienen un número fijo de repetición, ¿ya? Pero tenemos otros ciclos que son los ciclos que no sabemos la cantidad de repeticiones que tenemos, un número indeterminado de repeticiones. Como le estaba diciendo, vamos a ejecutar nuestro algoritmo mientras el color sea violeta. Cuando ese color cambie, se detiene nuestro ciclo. Pero nosotros no sabemos cuántas veces es que va a tener esa variable color, va a tener el valor violeta, no lo sabemos cuántas veces. Eso es entonces un número indeterminado de repeticiones. No sabemos inicialmente cuántas repeticiones tenemos. Ya, entonces, en este caso, la variable igual, nosotros tenemos que tener una variable que nos diga, mira, el ciclo se va a ejecutar mientras yo tenga este valor y se va a detener cuando yo cambie de valor. Fíjense que es lo mismo que estamos haciendo, creamos la variable, ahora que yo le estoy dando un valor true, pero yo le puedo dar, por ejemplo, yo le puedo dar un valor, no sé, un valor de entero que diga sí. Yo le puedo dar sí, yo le puedo dar true, yo le puedo dar false, yo le puedo dar la palabra que ustedes quieran, ¿ya? Se usa más true y false porque son variables que tienen dos únicos valores, o verdadero o falso, pero ustedes pueden darle valores de string, pueden darle una cadena de caracteres que ustedes deseen, ¿ya? Y entonces nuestro ciclo siempre se va a ejecutar siempre que esa variable tenga ese mismo valor. Fíjense cuáles son los patrones que ustedes tienen que encontrar acá. Miren acá cómo la variable tiene el mismo valor. Fíjense, yo estoy diciendo que mi ciclo se va a ejecutar mientras que esa variable ciclo sea igual a true. ¿Cuándo se va a detener? Cuando a esa variable yo le doy false. Pero ese valor tiene que cambiar dentro del ciclo.
¿ya? Porque si no el ciclo nunca va a salir de ahí dentro. ¿Y cómo es que cambia? Entonces ahí yo voy a utilizar, siempre voy a utilizar un if, ¿ya? Para que si pasa determinada condición, entonces mi variable cambie el valor. Fíjense cómo ahora yo le actualizo, por decir así, el valor que tenía la variable que decía true, yo se lo cambio a false, ¿ya? Yo le actualicé el valor a la variable. Si aquí dice sí, yo aquí entonces, ¿qué es lo que utilizaría? Puedo decir no, por ejemplo. Yo aquí podría decir no, ¿ya? Es algo que sea diferente a esta palabra sí que yo utilicé. Si aquí yo había utilizado sí, entonces en este caso yo podría haber utilizado sí. ¿Van conmigo, muchachas, muchachos? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? Entonces, seguimos. ¿Ya? Esos son los dos tipos de ciclos que nosotros vamos a ver. Vamos a ver los conceptos relacionados con funciones. Vamos a ver los conceptos relacionados con funciones. Y después vamos a hacer este ejemplo. Este ejemplo que tenemos acá no es la solución. Este es lo que nosotros vimos en la clase pasada para adivinar un número. Y vamos a ver a ese mismo ejercicio que podemos ir agregándole, ¿sí? Vamos a verlo un momentico, ¿ya? ¿Qué es lo que nos está diciendo el ejercicio? Ay, disculpa. ¿Qué es lo que nos está diciendo el ejercicio? Nos está diciendo por acá que como nosotros, recuerden que el ejercicio decía un número y yo decía, la persona escribía un número y le decía, ¿aceptaste o no aceptaste? Ahora, ¿qué modificaciones nosotros le podemos o le debemos hacer a ese ejercicio para que nuestro ejercicio se mantenga ejecutando hasta que yo no adivine el número? ¿Qué se les ocurre? Con while. Muy bien, un while. ¿Y qué pondríamos en el while? ¿Qué condición vamos a poner en el while? Si yo quiero ejecutar, vamos a ver el mismo ejercicio que estuvimos viendo para recordar el ejercicio. Acá tenemos el ejercicio que habíamos visto. Recuerden que esto es para solo de ejemplo. El ejercicio se va a ejecutar. Escribo un número, yo ponía el 5 y me decía, no adivinaste porque el número del computador era el 7. Ahora yo quiero que si es yo pongo el 5, me diga que no, pero me dé la opción de poner otro número. ¿Qué ustedes creen? Entonces, ya Ignacio me dijo que un while, y ese es while. Vamos a ir por parte, ¿ven? Vamos a ir entendiendo, vamos a hacerlo por parte, como siempre les digo. Ahora, ese es while. ¿Ustedes creen que ese es while del tipo que tenga un número definido de veces o del tipo de un número indefinido de repeticiones? ¿Qué ustedes creen? Indefinido, porque cuando no adivine tiene que seguir poniendo otro número. Muy bien, es un número indefinido de veces. Entonces vamos a ir creando el ejercicio. Un número indefinido de veces. Si nosotros vamos a hacer un while con un número indefinido de veces, o al final también con un número definido de veces, ¿qué necesitamos inicialmente para poder hacer el ciclo? ¿Qué vamos a necesitar? Voy a ver cómo voy a compartir la pantalla. Un momentico. Para poder, fíjense, acá tengo el Excel, les pongo el Excel en donde vimos, ya dijimos que es un número indeterminado de veces, eso es un punto que debemos rescatar y es importante saber. Y acá, se me perdió, acá el trinket. Entonces, esto les dije que es muy importante y que deben sabérselo. Si vamos a hacer, ¿qué es lo primero que debemos definir para usar nuestro ciclo? La variable. Muy bien, entonces vamos a usar, necesitamos crear una variable, vamos a ponerle
ciclo si quieren. Ya creamos la variable. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso que debemos hacer? Fíjense, les tengo la pantalla compartida. Están viendo el X, están viendo el PowerPoint y el Trinket, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Están viendo la pantalla compartida? Sí, sí se ve. Entonces, ya creamos la variable. ¿Qué nos faltaría hacer? Poner si es verdadero o falso, ¿no? Ya, podemos hacerlo con verdadero o falso. Vamos a probar, ¿ya? Y le vamos a poner true. Ahora necesitamos hacer el ciclo, ¿no es así? Vamos a ver dónde ponemos el ciclo. ¿En qué parte acá insertamos el ciclo? ¿Qué ustedes creen? No sé si antes del if, no estoy segura. Ya, muy bien. Ya sabemos, un detalle importante, saber que el if va a ir dentro de nuestro ciclo, ¿no es así? Entonces vamos a poner el ciclo, venimos aquí a loops y decimos ciclos while, ¿ya? Vamos a bajarlo. Nuestro ciclo while, ¿qué es lo que tenemos que decir? Fíjense que vamos a hacerlo tal cual aquí. Vamos a buscar aquí en lógico que nos diga que sea igual, ¿no? La variable ciclo que sea igual a true, ¿ya? Ahora nosotros ya vamos a poner nuestro if aquí dentro, se me pegó al bloque este. Vamos a poner nuestro if acá adentro y vamos a ver qué otros cambios debemos hacer. Ahora, ¿qué sucede? Este número, ¿cuántas veces nosotros lo vamos a pedir? ¿Una única? No, hay que pedirla hasta que acerte. Entonces tenemos que poner el número aquí dentro. Es decir, tenemos que poner para que pida el número acá adentro. ¿Y el número del computador lo creamos una única vez o lo creamos dentro del ciclo? Yo lo pondría dentro del ciclo. ¿Por qué? Porque la persona tiene que ir poniendo el número la cantidad de veces hasta que acerte. Claro. Entonces tiene que saber ¿cómo se llama esto? Pero, ¿Entre qué números están? Claro, pero recuerda que este número del computador lo debe crear una única vez, porque nosotros vamos a adivinar un número, más allá que nos demoremos 1, 2, 3 o 5 veces en adivinarlo, vamos a adivinar un único número. Si lo ponemos dentro del ciclo, en cada ejecución nos va a estar cambiando el número del computador. Y ahí sí que no vamos a encontrarlo nunca. ¿Entienden la diferencia? Ya nosotros... Sí. Muy bien lo que tú me dices, porque queremos saber si es mayor o menor, pero ya lo tenemos guardado en esta variable, y esa variable la vamos a utilizar siempre sin que nos cambie. Por eso lo dejamos ahí afuera. Vamos a ver qué más pasamos ahora. Además de decir, felicidades, aceptaste, ¿qué nosotros deberíamos agregar? Que ingrese otro número. Que ingrese otro número, lo tenemos para acá, escriba su número, pero ¿qué pasa si el número del computador es igual al número del usuario? ¿Qué pasa? Terminaría, ¿no? Terminaría. ¿Y cómo yo logro que mi ciclo termine? Cuando la variable true cambia ¿a qué? A false. A false. Muy bien. Entonces nosotros aquí dentro, miren, escribimos y en vez de true cambiamos a false. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que nuestro computador, que en el momento que nosotros aceptemos el número, esa variable va a ser false. Y cuando el ciclo web va a venir acá, ya no se va a ejecutar porque es true. ¿Ya? Entonces, si no adivinaste, acá ahora no podemos decir el número del computador, por tanto borramos acá. No adivinaste el número, entonces escribe otro número. Podemos decirle no adivinaste, escribe otro número. Y vamos a ejecutar ahora nuestro algoritmo, a ver qué tal, a ver si no nos faltó nada. Vamos a room, escriba su número, vamos a poner el 5, no adivinaste,
Y fíjate cómo me pide nuevamente el número, vamos a poner otro. No adivinaste. Pucha, bueno, ya pusimos el 5, vamos a poner el 6. No adivinaste el 7 y adiviné. ¿Vieron? Y se me detuvo mi ciclo. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? ¿Vieron la Sí, diferencia profe. del ejercicio que teníamos anteriormente? ¿Cómo lográbamos básicamente tener un único intento? Y aquí pudimos tener ¿cuántos números pusimos? Pusimos 4 números para tener nuestro intento y finalmente adivinar. Profe, una ¿Sí? pregunta. ¿Sí? Si en el if donde sale que el número del computador es igual al número de usuario, yo hubiese puesto que el ciclo, cuando era falso, lo hubiese puesto después del print. ¿No Ah, afecta en nada? es lo mismo, Ah, ya. no afecta en nada. ¿Ya? En este caso acá, no afecta en nada porque me va a escribir y luego va a cambiar de la variable. Digamos que este cambio de valor de variable no lo ve el usuario. Es interno y no lo ve el usuario. En este caso, como no depende dentro de este if nada más de esa variable, no afectaría en ese caso, podría ser de las dos formas. Muy bien, Ignacio. ¿Ya? Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? Entonces, ¿qué es lo importante? Ver ese patrón que les mostré. Vieron como aquí hice lo mismo, mírenlo. Por acá, definir la variable, luego utilizarla en el ciclo con el mismo valor y luego cuando yo decida que tiene que cambiar de valor, pues cambio la variable de valor. ¿Ya? Eso es un ejemplo de ciclo indeterminado. De todos modos, vamos a ver ahora las funciones y vamos a ver un ejemplo relacionado con el otro tipo de ciclo. ¿Sí? Acá, yo les pido, si lo pueden hacer, que deben tengo que, usuario hizo un intercambio de vocales ahí. Entonces, a ese algoritmo yo les voy a copiar el link acá, a este link, es este mismo link porque trabajé sobre el mismo. Van a ver ahora la solución del ejercicio. Sobre ese ejercicio, ¿qué ustedes deben agregar? Fíjense que me estuvo diciendo el algoritmo, no adivinaste, no adivinaste, no adivinaste, pero no me decía como está frío, frío, caliente, caliente. ¿Cómo hacer que nuestro algoritmo nos diga? Si yo puse el 5, me diga, ¿es mayor que el 5? ¿Ya? O si, porque era el 7, ¿no? Entonces, y así me evitaba de a mí de poner el 3, por ejemplo. Entonces, ayudar al usuario en decir, no, es mayor o es menor que el número que pusiste, ¿ya? Como nosotros, que tienen que agregarle ustedes para que agregar eso a su solución y qué deben agregar para ir contando los intentos. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer ese de ir contando los intentos porque nos va a servir. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Qué yo hago si ahora lo que yo quiero es contar estos intentos y no ponerme como hice y decir 1, 2 y 3? Para contar los intentos, ¿qué yo necesito? La variable. Necesito una variable, por tanto, creo una nueva variable. No se asusten si van creando muchas variables que diga iteraciones, por ejemplo. ¿Ya? Esa variable siempre tenemos que inicializarle a las variables, ¿ya? Nosotros tenemos que inicializar siempre, acá miren, este número del computador nosotros le inicializamos, lo que no le inicializamos con un valor fijo, sino con un valor random, pero le inicializamos, siempre que las variables que vamos a utilizar, vamos a inicializar. En este ciclo vamos a inicializarlo en 0. ¿Y por qué en 0? Porque el 0, cuando yo empiezo a contar las variables, es el único que me va a dar el número real, porque si yo pongo 1 y me hace 2 iteraciones, me va a decir que son 3, ¿me entiende? Entonces, el 0 en este caso es lo que me logra a mí darme el número real. Ahora, esa variable, ¿dónde iría cambiando? ¿Cómo yo voy a contar esa cantidad de iteraciones? ¿Cómo yo actualizo el valor En de esa? el, en ¿Sí? el repeat. En el En el repeat. repeat while. Muy bien, en el repeat while. ¿Dentro del if o fuera del if?
¿Dentro del if o fuera del if? No sé. Vamos a ver, me ayudo. ¿Ustedes quieren contar las veces, ustedes quieren contar nada más cuando acepta o quieren contar nada más cuando se equivocan o cuándo quieren contar? Si nosotros lo ponemos nada más cuando acepte, nos va a dar una iteración, ¿ya? Que va a ser cuando lo acepte. Y podemos ponerlo dentro del O sea, no es para aceptar. ir, Podemos es para ir ponerlo contando dentro todos los del... intentos. Muy bien, podemos ponerlo dentro del no aceptar, pero si lo ponemos acá afuera, nos va a contar, por ejemplo, hasta las veces que nos escribió un número que estaba fuera del rango de 10. Entonces aquí vamos a contarlos todos. Quitamos este truco, que esto no me hace falta. Y aquí la variable ciclo, no, la que vamos a contar es iteraciones. ¿Y cómo lo hacemos? Recuerden, es igual que ahora el patrón del ciclo con un número determinado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren, vamos a venir, aquí es iteraciones, venimos a la variable iteraciones, que le decimos iteraciones más ¿cuánto? 1 Más, o 0. no, porque si no, no nos va a contar, ¿ya? Cada iteración me tiene que ir aumentando en 1, entonces nosotros ponemos 1. Pero, Y es profe, es que no entendí por qué si es que le ponía más arriba, cuando le ponía 0, claro, ¿por qué no se le ponía 1? Ahí ya me porque perdí. acá la variable inicialmente tiene que tener un valor que nosotros tenemos que inicializarlo. ¿Por qué? Porque la vamos a utilizar aquí y ella necesita inicialmente tener un valor. Y entonces como que en la primera iteración yo voy a decir 0, yo voy a decir, voy a decir acá 0 más 1 en la primera iteración, ¿ya? En la segunda iteración ya la variable va a tener valor 1, entonces en la segunda iteración yo voy a decir 1 más 1 va a tener Ah, 2, ya, ¿ya? ya Entonces así entendí. yo voy sumando. Esto, yo les recomiendo muchísimo los ejercicios de ruteo porque los ayudan a entender cómo es que funcionan los ciclos, ¿ya? Y ahí está determinado cómo. Entonces aquí, ¿qué es lo que me va a hacer? Me está sumando las iteraciones y yo necesito después imprimir ese valor, porque si no, no hice nada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vengo y digo texto, print, y que le digo texto, voy a crear con 2 valores, y texto acá le digo la cantidad de intentos, por ejemplo, de intentos fueron, y acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? El valor que tiene mi variable iteración. Vamos a ejecutar. Escribo un número, vamos a poner el 6, no adivinaste, el 4, no adivinaste, el 8, no adivinaste, el 7, el 9, el 1, el 2, el... ¿Cómo me falta? El 3. El 3, mira, adiviné, miren, y aquí me están contando los intentos. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 intentos para adivinar el número. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? Sí, profe. Y en el caso, por ejemplo, de que sea las veces que acertó y las veces que no, Ya, ahí se pondría adentro. ahí en ese caso, si quieres una para las que aceptaste, bueno, las que aceptaste siempre va a ser una, para las que no aceptaste directamente sin contar cuando no pusiste un número que estuviera en el 10, entonces lo pones, esto lo pondrías acá. ¿Ya? Ese lo pondrías ahí dentro. Ya, gracias. Si ese es para las veces que no escogiste un número del 1 al 10. Si quieres para el que no aceptaste, vienes entonces y lo pones acá adentro. Y si quieres para todos los casos, lo que crees es una variable para cada uno y lo vas poniendo ahí. ¿Ya? Eso es, crea siempre una variable, siempre que quieras contar cosas diferentes, vas a crear una variable por cada una de las cosas que quieras contar. Muy, muy buena observación. Muchachas, muchachos, el resto, ¿van conmigo? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, muchachas, muchachos? Entonces, dudas, es que me preocupan los demás que están sin hablar,
O los Diego, Francisca, la Antonia. Ya, entonces vamos a ver las funciones. ¿Y qué son las funciones? Muy bien. Las funciones es lo mismo que hemos estado haciendo, pero ahora vamos a encapsular y hacer pequeños, como que pequeños programitas. Es lo que vamos a hacer, ya van a ser subalgoritmos dentro de esos algoritmos generales que nosotros vamos a utilizar y que después es cuando nosotros necesitamos en nuestro algoritmo, en varias ocasiones tenemos que, por ejemplo, adivinar un número. Entonces imagínense dentro de nuestro algoritmo, cada vez que fuésemos a utilizar eso, tendríamos que escribir todo el código nuevamente. Entonces ahí se nos complicaría y se nos pondría más en nuestro código más grande. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esos casos? Encapsulamos esa solución y después la utilizamos. Y vamos a ver dos tipos de funciones. ¿Ya? Hay funciones que van a tener parámetros de entrada, es decir, esos valores que yo necesito para que mi función trabaje, para que mi función funcione. Yo voy a necesitar parámetros de entrada y hay veces en los que no voy a necesitar parámetros de entrada. Vamos a hacer la analogía con Excel. Cuando nosotros, por ejemplo, íbamos a utilizar en Excel la función suma, la función suma, para sumar necesitaba el número 1, el número 2, ya vamos a poner el número 3. Estos elementos que nosotros tenemos aquí son parámetros de entrada, es decir, yo tengo la función, le paso parámetros de entrada y la función me va a devolver un número, ¿ya? Y la función me va a devolver, disculpe, y la función me va a devolver un número, ¿ya? Es eso a lo que me refiero, parámetros de entrada. Ahora, yo voy a tener funciones en las que no voy a tener parámetros de entrada, ¿ya? Por ejemplo, la función hoy. La función hoy en Excel no tenía parámetros de entrada y nos devolvía un valor. ¿Por qué? Porque ya la función sabía que lo que nos iba a devolver era la fecha del día de hoy. Entonces, ambas son funciones. Una con parámetros de entrada y otra sin parámetros de entrada. ¿Ya? Esa es la diferencia, esas son las dos funciones, los dos tipos de funciones de Excel que nosotros vamos a tener. Y por tanto son los dos tipos de funciones que vamos a tener también para programar en Trinket y en cualquier lenguaje de programación. ¿Ya? Nosotros también vamos a tener dos tipos de funciones también, la que nos va a devolver valores y la que no nos va a devolver valores. En en Excel no hemos visto ninguna función hasta el momento, no que yo recuerde que no nos devuelva valores. ¿Ya? Todas las funciones hasta el momento nos van a devolver valores, pero, por ejemplo, si nosotros queremos, no vamos a hacer mucho hincapié ahí, pero si nosotros queremos dibujar un cuadrado, dibujamos el cuadrado, pero la función como tal no nos devuelve un valor, nos hace algo en la pantalla, pero no nos devuelve un valor. ¿Ya? Entonces, esas son las diferencias de funciones que nos devuelven un valor, como en el caso de suma o hoy, que nos van a devolver un número específicamente, o el caso de dibujar un cuadrado. Esos son los dos tipos de funciones en cuanto a los valores de salida que vamos a tener. Vamos a enfocarnos más en las funciones con valores de salida, ¿sí? Son en las que nos vamos a enfocar, porque si se fijaron en la tarea, no vamos a dibujar, sino que ya son ejercicios ya más con valores de salidas en la función. Entonces, esos son elementos que nosotros tenemos que tener presente en el momento de ver qué función vamos a crear. Los valores de entrada y el tipo de valor de salida. ¿Y cómo nosotros lo vamos a hacer en Trinket? Pues borro por acá. En Trinket vamos a tener un bloque que va a, ya yo les voy a mostrar dónde está, las funciones. Nosotros le vamos a poner el nombre y aquí en los inputs le vamos a poner las entradas. Input, en inglés, entrada. Y esos son los parámetros de entrada que va a necesitar nuestra función. ¿Ya? Es lo que vamos a hacer. Y el otro
Y la otra función es esta que tenemos acá, que ¿cuál es la diferencia? También va a tener input, pero acá la diferencia radica en que va a tener valores de salida. Y es el return, ¿ya? El return es los valores de salida. Y todo lo que yo vaya a hacer, entonces se va a encontrar dentro de este bloquecito. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Dudas? ¿Dudas? Ya. Entonces, vamos a ver un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a crear una función que nos está diciendo, cree una función que devuelva el valor de la hipotenusa teniendo la posición final de las coordenadas X y Y. La posición inicial para todos los triángulos es 0.0. ¿Qué es lo primero que hay que hacer, muchachos, muchachos? Y que siempre les digo, vámonos al Trinket, porque allí tenemos un espacio en blanco, pero no vamos a programar nada todavía. Primero que todo, háganse la idea que vamos a crear un nuevo Trinket, vamos a Save, ¿no? Vamos a My Trinket y vamos a crear un nuevo Trinket. Un nuevo Trinket, bloque. Ya. ¿Y qué nos están diciendo? La hipotenusa. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? Dibujar, muchachas, muchachos. Vamos a dibujar papelito en mano. Háganse la idea que este es un papelito. Yo hago un eje de coordenadas. ¿Por qué hago un eje de coordenadas? Porque me están hablando de posiciones 0, 0 y X y Y. Yo hago mi eje de coordenadas. Yo sé que acá yo voy a tener la posición 0,0, 0,0. ¿Y qué me está pidiendo el ejercicio? Este es un valor fijo. ¿Y qué me está pidiendo el ejercicio? La posición final XY. Ya vamos a pensar que la posición final, yo dije que X, vamos a ver, X es igual a 10 y Y es igual a 5. Ya vamos a pensar hipotéticamente que mi posición 10 se encuentra por acá. Que mi número 10 se encuentra por acá, ¿ya? Este es el 10. Y vamos a pensar que acá tenemos el 5. Entonces, si a mí me dan la coordenada X, Y, 10,5, ¿dónde es que está mi coordenada? Por acá, ¿no es así? Entonces, si yo quiero hallar la hipotenusa, ya me están diciendo que el 0, 0 es la posición inicial. ¿Cuál es la hipotenusa? Fíjense que si yo hago acá, yo hago un triángulo. Acá, disculpen el triángulo raro este. Acá yo he formado un triángulo. ¿Y cuál es la hipotenusa? Este de acá. Entonces, ¿cuál es la distancia del cateto más largo? ¿Cuál es la distancia de este cateto de acá? 10. Muy bien, es 10. ¿Y cuál es la distancia del cateto más corto? 5. Muy bien. Fíjense cómo yo con unas coordenadas, porque esta es la coordenada 10, punto y coma 5. Disculpen los números, es complicado con el mouse. Esta es la coordenada 10,5, pero yo antes de eso yo tuve que dibujar y darme cuenta que mis catetos, un cateto es de 10 y un cateto es de 5. ¿Por qué? Porque si yo quiero hallar la hipotenusa, ¿cuál es la fórmula de la hipotenusa? ¿Se recuerdan? Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Ya, muy bien, la hipotenusa al cuadrado, eso entonces básicamente es cateto 1 elevado al cuadrado, déjame ver ahora, oh, no tengo, elevado al cuadrado más el cateto 2 elevado al cuadrado. Y eso ya, la hipotenusa al cuadrado, digamos que esto es la raíz cuadrada, ¿ya? Y la raíz cuadrada lo voy a poner así porque no tengo, es un medio, ¿no? Es como si yo lo elevara a la 1/2. Entonces, la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces tenemos que calcular eso. Fíjense cómo yo todavía no he tirado la primera línea de código, por decirlo así. Ahora vamos, ya tenemos esto, ya sabemos qué necesitamos. Ahora
¿qué valores de entrada nosotros necesitamos? En nuestro ejercicio, ¿qué valores de entrada necesitamos? Esta es una entrada. Y esta que tenemos acá es la otra entrada. ¿Ya? Y esa entrada, ¿qué es? Son los parámetros de nuestra función. ¿Ya? Entonces, fíjense que ya tenemos casi que como que para calcular, para hacer nuestra función. Es importante. Nos falta un detalle. Ya tenemos los parámetros de entrada, nos falta la salida. ¿Cuál será nuestro valor de salida? Si nosotros queremos calcular la hipotenusa, ¿cuál es nuestro valor de salida? El valor de la hipotenusa. Fíjense cómo fuimos armando nuestro ejercicio. Ahora vamos a programarlo. Nos están diciendo que tenemos que hacer una función. Entonces, vamos acá, miren, funciones. ¿Cuál utilizamos? ¿La que retorna valores o la que no retorna valores? La que retorna valores. Muy bien, la que retorna valores. Entonces, vamos a ponerle aquí Pitágoras. ¿Ya? Entonces, le ponemos Pitágoras y qué valores de entrada, qué parámetros de entrada. El 10 y el 5, el X y el Y. El X y el Y, porque si le ponemos números fijos, van a ser números fijos que después nosotros no vamos a saber que vamos a utilizar siempre. La idea es que podamos utilizar cualquier valor. Entonces, le decimos input, mira, agregamos un input acá, casualmente tiene una X, le podemos dejar la X, vamos a agregar otra input y vamos a cambiarle y vamos a ponerle Y. ¿Ya? Fíjense cómo ya tenemos, nos está diciendo Pitágoras con un valor de entrada y un valor de salida. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Calcular. Ya tenemos X, tenemos Y. Entonces, ese valor de salida, nosotros necesitamos tenerlo en una variable. Vamos a crear una variable que nos diga, fíjense cómo ya nos creó estas variables, que nos diga salida, o vamos a ponerle que diga hipotenusa. Hipotenusa. ¿Ya? Para que no se pierda. Entonces, fíjense que esta hipotenusa ya yo la puedo poner acá porque este es el valor que yo voy a retornar. ¿Y cómo yo calculo la hipotenusa? Vamos a ver. La hipotenusa dijimos que es la raíz cuadrada. Vamos a ver qué tenemos por acá en los números. Miren, acá tenemos algo que nos dice raíz cuadrada, nos los eleva y todo, ¿no? Entonces nosotros vamos a decir la raíz cuadrada, vamos a ir formándolo, la raíz cuadrada de una suma de X más Y. pero al cuadrado. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que vamos a sumar dos valores. Vamos a sumar acá. Esa raíz cuadrada va a ser de esa suma, vamos a ver. Pero esa suma es al cuadrado. Vamos a ver qué tenemos por acá. Nunca lo he utilizado. Vamos a ver si tenemos algo más por acá que nos eleva al cuadrado. En los números, fíjense, no tenemos random. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver acá. ¿Y qué tenemos que poner acá? Vamos a elevarlo al cuadrado. Vamos a ver si es este de acá, elevarlo al cuadrado. Lo elevamos al cuadrado a la X. Vamos a poner la X por acá. Vamos a ver si nos pone, porque este es 10 elevado. 10 elevado. Profe, ¿sí? y la E, esa necesariamente al cuadrado, a lo mejor hay que ponerle el número. Sí, estoy buscando porque... Y aquí la I. De momento vamos a ir haciendo esto a ver cuál tenemos. Y la hipotenusa, en principio, ahora nosotros tenemos que ver si nos funciona nuestra función, ¿no? Y cómo nosotros sabemos si no funciona nuestra función, pues debemos pedir al usuario esos valores de X e Y, si no, o dar los valores directamente. Vamos a probar X y el texto, vamos a
prompt, vamos a pedirle al usuario, para que vean cómo le pedimos, un número, vamos a duplicarlo, vamos a pedirle la I y escribe la X y escribe la Y. Y ahora nosotros necesitamos llamar a la función. Fíjense que si nosotros venimos a funciones, vamos a tener creada nuestra función, ¿sí? Ahora, la función nos devuelve un valor. Entonces, ese valor nosotros tenemos que guardarlo en una variable. Fíjense cómo yo sé que tengo que agregarlo aquí. Entonces, vamos a ver, podemos crear otra variable que nos diga resultado, por ejemplo. Y lo ponemos por acá y decimos resultado, venimos, agregamos acá y ahora le pasamos las variables quién, X e Y. Yo podría haber puesto el mensaje aquí directamente, pero se lo estoy haciendo por partes, ¿ya? X e Y, ¿y qué nos faltaría? Bueno, imprimir el resultado y vamos a imprimir la variable. Y vamos a ver qué nos está dando. Y vamos a ver qué nos está dando por acá. Voy a borrar, porque si no, no vamos a entender. Fíjense qué es lo que yo hice acá, llamar a la función. La función tiene dos variables, por tanto esas dos variables yo tengo que darle valor. Una forma es pedirle al usuario valor o escribir directamente el número, darle valor yo directamente a la variable X y Y, y como esta función me devuelve a mí un valor, como esta función me está devolviendo un valor, en el momento de yo poder usarla, ese valor yo tengo que asociarlo a una variable, ¿sí? Fíjense que cuando yo creaba la variable, yo no la podía dejar sola así porque me daba la idea de que tenía que encajarla en otro, en algún lado, ¿ya? En otro bloque. Y lo hice en el bloque resultado. Pero también me da la idea de que le falta algo a esa función y son, claro, las dos variables de entrada que yo necesito. Vamos a ejecutar. Vamos a ver y qué es lo que nos está dando. No, yo no estoy segura que sea eso, pero vamos a revisar. ¿Ya? Ahora, si yo quisiera redondear este valor, tenemos acá número y ¿qué me está diciendo? Redondear. Y acá lo redondeamos. Fíjense que tenemos tres opciones, redondear, redondear para arriba o redondear para abajo. Ahí según lo que les piden en el ejercicio, ustedes lo hacen, ¿ya? Entonces, podemos probar y evidentemente no estamos obteniendo el resultado que es. Vamos a ver si no estamos obteniendo, aquí es donde está el problema, pero fíjense cómo me está redondeando el valor y cómo fuimos armando una ecuación para armarlo al cuadrado. Si aquí vamos a armarlo al cuadrado, ahora ante la duda, ¿qué es lo que podemos hacer? Miren, más fácil, números, ¿y qué es lo que vamos vamos a ver qué tenemos acá? Tenemos multiplicación, ponemos acá, duplicar y ponemos acá. ¿Y qué vamos a hacer? Multiplicar. ¿Ya? Si no encontramos ahora mismo al cuadrado, una solución, número, no, es la variable. Y X, fíjense, duplico, duplico, duplico y cambio aquí para la Y y duplico. ¿Ya? Y vamos a ejecutar, vamos a ver, y ahora, ¿qué es lo que nos está haciendo? Ah, no, aquí digo una suma, me faltó la multiplicación. ¿Ya? 9, 9, y me da la raíz, la hipotenusa me da que es 13. ¿Ya? Hay que hacer, vamos a hacer los cálculos y ver si si están correctos los resultados. ¿Sí? Hasta acá, muchachos, muchachos, ¿alguna duda? Profe, pruébelo con el 2 más fácil. La raíz cuadrada, esto es el 4 más 4, 8. Bueno. Y No la raíz da. cuadrada, ¿eh? Según yo no da. Sí, ahí, de todos modos, voy a
y hacérselos bien, pero lo importante es ver cómo nosotros vamos armando la función y vamos poniendo, fíjense, cositas dentro de cositas y vamos armando. Creamos una función y la utilizamos. ¿Ya? Hasta acá, ¿alguna duda con las funciones? ¿Dudas, muchachas, muchachos? No, No, profe. profe. Importante, papel y lápiz en mano. Valores que yo necesito, valores que necesito pedirle al usuario, con esos valores que yo voy a hacer, ¿ya? Ese ejercicio tiene más, tiene otros enunciados, otros ejercicios, cuando les pase el link de Trinque se los voy a pasar con la solución completa, ¿ya? Acá en el ejercicio, porque no nos alcanza el tiempo, pero les voy a pasar fe. Acá tiene otro ejercicio que les está dando, entonces se los voy a pasar con la solución completa para que tengan el ejercicio, al igual que el que vimos antes del adivinador, ¿ya? Se los voy a dejar en Trinket con la solución completa porque no alcanzamos a ver, y es que han sido muy pocas clases de Trinket y no tenemos cómo lograr verlo todo, ¿sí? Y les voy a pasar otros videos también para si quieren ampliar de las clases del semestre anterior. En el semestre anterior hubo como 4 clases, creo, 5 clases, y en este malamente 3. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? La semana que viene tenemos vacaciones, entonces la tarea no recuerdo qué día hay que entregarla, pero no la dejen para última hora. Dice el 2 de noviembre, si no me equivoco. Ya, léenla, vuelvan a leerla, no vean como que hay muchas cosas, no. Lápiz en mano y vayan por parte. ¿Cuáles son mis entradas? ¿Cuáles son mis salidas? ¿Cuáles funciones yo tengo? ¿A qué funciones tienen parámetros? ¿Qué son variables? ¿Qué yo le pido al usuario? Todo eso vayan escribiéndole, y cualquier duda me preguntan, ¿sí? Nos vemos. Gracias, profe. Felices Chao. vacaciones. Descansen. Gracias, profe. Chao. 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 Chau, profe, gracias. Chao. Chao.